Bienvenidas, bienvenidos a Plataforma en la noche de este jueves 12 de marzo del año 2020. Jueves 12 de marzo. Gracias por estar con nosotros desde diferentes partes del mundo. Gracias por vernos aquí también en nuestro país, en la señal de televisión o a través de las plataformas digitales. 12 de marzo de 1977 fue asesinado Rutilio Grande, Nelson Rutilio Lemus y Manuel Solórzano. Hoy se cumplen 43 años del martirio. En el Paisnales y en las zonas cercanas, esta fecha se recuerda todos los años, se conmemora, ¿no? Así es que es una fecha importante para la iglesia. Vamos a ver, quiero comenzar saludando y felicitando a unos amigos con los que cursamos la licenciatura de Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador. Hay unos compañeros que presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Era una cuestión con fines académicos, pero la inconstitucionalidad o la demanda de inconstitucionalidad iba en el sentido de que la Asamblea Legislativa no ha emitido una normativa que cumpla con lo establecido en el artículo 70 de la Constitución, que dice que el Estado tomará a su cargo a las personas indigentes. Ayer la Sala de lo Constitucional les notificó a estos compañeros que se admitía esta demanda. Así es que como primer paso, esto es importante, porque abre la posibilidad de que se ordene a la Asamblea Legislativa emitir una normativa en ese sentido. Para los compañeros, felicidades porque esta demanda les fue admitida. Es con fines académicos y bueno, tuvimos la fortuna de recibir clases de un gran docente de la Universidad de El Salvador, el doctor Henry Mejía, que en el curso de Derecho Procesal Constitucional siempre nos manda a elaborar demandas de inconstitucionalidad, y así también el tema de las salas cuna, por ejemplo, sale de una demanda presentada por estudiantes de la Universidad de El Salvador. Así es que esta es otra buena noticia, ¿no? Esta admisión de esta demanda de inconstitucionalidad que les fue notificada ayer. Un abrazo para los compañeros, para las compañeras y los compañeros. Vamos a ver, estamos en emergencia nacional. El presidente de la República ayer en cadena nacional dijo que para evitar lo que en otros países ha ocurrido, que se sale de las manos el tema del coronavirus, se firmaban 2 decretos en los que se contenían medidas para prevenir el COVID-19. El presidente dijo que otros países como Italia están lamentando no haber tomado medidas preventivas, y desde aquí saludamos y agradecemos también pues el interés de las autoridades y la proactividad, porque de eso se trata, de prevenir. Una vez instalado el virus, es muy difícil que en un país con un sistema de salud pública tan deplorable como el que tenemos nosotros, el tema sea bien manejado. Eso por un lado, y por otro lado, las prácticas higiénicas que en el caso de los salvadoreños en muchas ocasiones no logramos hacer de la mejor manera. Así es que yo creo que son buenas medidas las que se han tomado. Es adelantarse a una eventual situación complicada y prevenir de la mejor manera. Que hay costos, quizás sí, pero el llamado desde aquí debe ser siempre a la calma, a entender bien de qué se trata el problema y no a no caer en desinformación. El virus del COVID-19 es un virus que, es cierto, ha cobrado la vida de muchas personas a nivel mundial, pero si revisamos los índices de personas que se han recuperado del virus, pues podríamos tener un dato alentador. Por lo tanto, aunque el COVID-19 sí es un virus, peligroso y que se contagia muy rápido, creo que otro virus al que le tenemos que tener miedo es al virus de la desinformación, al virus de la manipulación. ¿Cuántas noticias están circulando irresponsables? ¿De dónde viene la información? A saber, pero alguien la pone en redes sociales, hace cadenas, las envía y ahí va esparciéndose el miedo,
Esto no puede seguirse permitiendo porque hay que dejar que hablen los expertos, los médicos, la OMS, la OPS, el Ministerio de Salud, que son las autoridades competentes para hablar de estos temas. Cualquier otra información que no venga de las autoridades debe ser puesta en duda, porque no sabemos de dónde proviene. ¿Cuántos mensajes nos llegan, por ejemplo, a quienes estamos relacionados con los medios de comunicación, allí en privado, diciéndonos que hay un caso en tal hospital o en tal unidad de salud, en tal lugar, y bueno, no hay forma de corroborarlo? Las autoridades ayer decían que cuando se conozca de un caso, si se llega a conocer, eso se va a publicar rápidamente, como debe ser, por supuesto. Muchos cuestionan al gobierno porque hace mal manejo de crisis, etcétera, pero ahí está la OMS, está la OPS, hay organismos internacionales que pueden dar fe también de cómo está la situación del COVID-19. ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Atender las recomendaciones, ser muy responsables, evitar las aglomeraciones innecesarias. Lo que sí me parece cuestionable es por qué el número de 500 personas, por qué no menos. Me parece que 500 personas es bastante como para decir que las aglomeraciones más allá de 500 personas deben evitarse, pero bueno, es una medida que el gobierno ha tomado, que están sujetas a estas medidas a verificación y a modificación incluso. Entiendo que el gobierno, como dijo, no tomó estas decisiones de manera apresurada, sino que las consultó, pero eso no implica que esto esté escrito en piedra. Puede modificarse perfectamente sin ningún problema. Hay que tener cuidado con el fanatismo también. Es que hasta en este tema del COVID-19 se pone en evidencia esta falta de seriedad en el abordaje de los temas. Que si el gobierno emite un anuncio o nos dice algo, ya resulta la gente que no cree en el gobierno, que cuestiona todo, ¿no? Que lo pone todo en duda, que trata de encontrar lo negativo. Yo creo que aunque seamos muy críticos de este gobierno en muchos temas, desde este programa lo hemos sido, pero en este tema en específico deberíamos despojarnos de esos fanatismos, de esos rencores y entender que la situación trasciende a estas cuestiones de visión partidaria, de visión ideológica. Es un tema de salud pública y debe ser abordado de forma técnica, más allá de los cuestionamientos en otras cosas. Bueno, eso dejémoslo para después, pero ahora abordemos este tema. Además del Ejecutivo, de la cartera de salud, hay otras instituciones que deben actuar. El papel de las alcaldías en esto también es muy importante, que deben coordinar con Protección Civil todo lo necesario para atender esta situación. Por tanto, nosotros desde aquí decimos, bueno, un llamado a la calma, no hay desabastecimiento de productos, esas aglomeraciones en algunos establecimientos comerciales son innecesarias. Es cierto, hay personas que previendo una eventual crisis de salud van y compran cosas, sí, pero eso provoca más alarma todavía en la población. Por tanto, el llamado es a tomar las cosas con calma. Hasta el momento no hay ningún caso confirmado de COVID-19 en el país. El gobierno está actuando bien al suspender las clases, al suspender actividades de carácter religioso, de carácter deportivo, conciertos o de otra naturaleza que impliquen que un montón de personas estén reunidas. Esas son buenas medidas. Hay que hacer caso, hay que atender las recomendaciones. Así es que ese es el llamado, creo que nos corresponde. No somos médicos, por tanto no podemos dar una explicación médica del asunto, eso se lo dejamos a los expertos con toda responsabilidad, pero sí podemos decir lo que creemos que como comunicadores, como gente que genera opinión, nos corresponde, con mucha responsabilidad. Muy bien, eso por un lado. Hay otras cosas de las que queremos hablar en este programa, de casos de corrupción, de esta cultura del oscurantismo que ha definido la forma de hacer política en El Salvador. Ayer el periódico digital El Faro publicaba la noticia de que la Interpol le ha informado al Juzgado Quinto de Instrucción que el señor Sigfrido Reyes goza de asilo político en México. Cuando llegó, cómo llegó,
siempre ha estado en México. Esas son cosas que no las sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una comunicación oficial de parte de Interpol en la que se le informa al juzgado quinto de instrucción de que Sigfrido Reyes ahora es un asilado político en México. A México en este tema lo regula la ley de refugios, más bien ley de refugiados, protección complementaria y asilo político. Esta ley prohíbe brindar información como por ejemplo el domicilio de la persona. Según el artículo 2 de esa ley, estaba revisando este cuerpo normativo, se entiende como asilo político a la protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por asilo, el asilo político, dice este cuerpo normativo. Ya hemos hablado de este tema, de don Sigfrido Reyes, de que ha argumentado que es un perseguido político. Está siendo acusado por lavado de dinero, peculado y otros delitos. Y aunque es cierto que es un discurso, sobre todo de la izquierda latinoamericana, de que hay una judicialización de la política o una politización de la justicia, es un fenómeno en América Latina, el que élites económicas utilicen los aparatos de justicia o sectores políticos utilicen el aparato de justicia para perseguir a opositores, a contrincantes políticos. Es cierto, eso pasa en diferentes partes del mundo, pero en este caso en específico, podemos hablar de persecución política. Lo que tenemos es una persecución penal ante un caso en el que se observan indicios de delitos. Esto debe aclararse en los tribunales salvadoreños. El señor Sigfrido Reyes debería venir a rendir cuentas a los tribunales salvadoreños. Su esposa está sujeta a este proceso. Gente cercana a él también lo está. ¿Es un perseguido político? Yo creo que ese argumento no, es muy forzado. Esta figura del asilo político o de la persecución política se está utilizando mucho para proteger a gente cuestionada por delitos comunes. Y ese es el caso del señor Sigfrido Reyes. Pero esto nos vuelve a poner en evidencia que más allá de que las instituciones investiguen los casos, cuando los funcionarios han terminado su periodo, lo que tenemos que empujar es que la institucionalidad funcione con todos sus controles en el ejercicio del poder. ¿De qué nos sirve que una persona que ha cometido delitos defraudando al Estado sea procesada varios años después si nos arriesgamos a esto, a que se vayan del país y no respondan? A que el dinero que se desvió del Estado, en el caso de que se haya desviado dinero, ese dinero es muy difícil de recuperar. ¿De qué nos sirve todo eso? Bueno, para condenar a las personas, sí. Ahí está el caso del expresidente Antonio Saca, condenado a 10 años de prisión y condenado a responsabilidad civil por millones de dólares. ¿Cómo va a lograr la Fiscalía recuperar ese dinero? Esa es una tarea muy complicada. Por lo tanto, lo que se vuelve necesario es que la institucionalidad funcione cuando las personas están en el ejercicio de su cargo. Y esto evidentemente genera problemas y lo estamos viendo actualmente cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública solicita información al actual gobierno y el gobierno dice cualquier cosa para no entregar la información. Es que esos controles son los que deben funcionar. El Instituto de Acceso a la Información Pública, la Ley de Ética Gubernamental, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República, instituciones que ahora pueden contar con el apoyo técnico en asesoría de lo que se conoce como las ICIES, que es un nombre del que ya dejamos de hablar. Pero ahí está, esta institucionalidad que debe comenzar a funcionar. Estamos en un proceso de selección de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Esas son las instituciones que están llamadas a velar porque la ley se cumpla. Porque lo que implica esto es que cuando se oculta información,
nos estamos arriesgando a que mientras se oculta la información las cosas se estén haciendo mal. Y esto lo vamos a llegar a saber en algún momento, posiblemente. Pero si pasados los años llegamos a saberlo, va a ser difícil que ese dinero que se está desviando, esa corrupción que se está cometiendo, pueda ser reparada. El daño al que estamos expuestos como país, como población, en materia de institucionalidad, es muy grave. Por tanto, para nadie es un secreto que la cultura del oscurantismo, del negar la información, es la que ha definido al quehacer político salvadoreño, lamentablemente. Los partidos políticos de todos los colores, de todas las banderas, son reacios a entregar información, a rendir cuentas. Y tampoco en la población existe mucha conciencia de que la rendición de cuentas es un derecho fundamental. Es un derecho que tenemos, el de solicitar la información y que la información nos sea entregada. Es un hecho lamentable lo que pasó el viernes pasado en el Ministerio de la Defensa, donde llega el Instituto de Acceso en una diligencia y se le niega el acceso. Entonces comienzan las acusaciones de que los comisionados del instituto son un bastión del FMLN, de que están siguiendo una agenda oculta. Pues eso pasa en toda administración pública que se ve cuestionada, que se ve obligada a entregar la información. Igual pasaba en gobiernos del FMLN, que se negaron a entregar información. Igual se acusaba a las personas de obedecer a una agenda oculta, pero lo que tenemos que por lo menos procurar es que la ley de acceso a la información pública funcione. Esto mejora la gobernabilidad, fortalece la democracia, nos brinda mecanismos a los ciudadanos para vigilar el ejercicio del poder político, del poder público, y evita casos de corrupción. Se dio un incidente ayer de una persona que de una motocicleta en plena marcha, ahí por Santa Tecla, en el Boulevard Merliot, disparó contra otro vehículo. Venían discutiendo, no sabemos, por lo menos yo no lo sé, pero el hecho concreto es que esta persona sacó su arma y disparó. Horas más tarde fue capturado, y fue capturado gracias a este sistema de videovigilancia de la ciudad de Santa Tecla que se llama Escudo Tecla. Y eso pone en evidencia de que cuando la tecnología se usa de buena forma, puede dar estos resultados. Ahora mismo el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, está intentando empujar un proyecto que se llama Ciudad Inteligente, ¿no? Digamos, de una ciudad que tenga este sistema de videovigilancia que nos permita atender ese tipo de casos. El problema es que de entrada este proyecto es cuestionado porque no se está entregando toda la información pertinente. Y volvemos a este tema, la falta de la cultura de la transparencia en la administración pública. No se están pidiendo detalles que comprometan la seguridad pública, que revelen información de carácter delicado por ser un tema delicado, sino que se está pidiendo información que bien puede ser entregada, pero de nuevo la institucionalidad se niega a entregar la información. Así es que mientras sigamos creyendo que nos podemos burlar de las leyes, de la institucionalidad, vamos a seguir provocando que la institucionalidad sea no creíble, sea cuestionable. ¿Por qué la Asamblea Legislativa tiene una mala imagen? Porque ahí se dan todo tipo de negociaciones oscuras, a espaldas de la gente. No hay institucionalidad que funcione cuando diputados contratan familiares, cuando niegan información, cuando se van de viaje y cobran tanto dinero en viáticos. ¿Quién controla todo eso? Bueno, la ciudadanía está vigilante y hay herramientas. La Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta importante, hay que leerla, hay que utilizarla y hay que valorar positivamente el trabajo que están haciendo las actuales autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque están dando muestras de que cuando las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Esa es una lección importante. Así es que, bueno, nos quedamos hasta ahí y solo reiterar que
hay que seguir las recomendaciones de las autoridades en el tema del COVID-19. Yo había venido anunciándoles que se han programado actividades para conmemorar los 40 años del martirio de Monseñor Romero, pero al pueblo romerista, al pueblo que siempre participa en estas actividades, hay que decirles con toda franqueza de que se está reevaluando la situación y es muy probable que las cosas este año no se hagan como siempre se han hecho, con esta peregrinación hasta catedral, la Eucaristía, etcétera, porque estamos en el marco de esta emergencia nacional, así es que pendientes de las redes sociales, porque ahí es donde se comparte toda la información. Que la pasen bien, un abrazo para todos.